Buenas tardes. En esta presentación con audio para la materia Introducción a la Estadística del segundo año de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNE, vamos a desarrollar la unidad 6, que corresponde a correlación lineal. Correlación es una técnica estadística que nos indica si dos variables están relacionadas entre sí o no. La correlación se puede presentar entre diferentes tipos de variables. Nosotros vamos a ubicarnos en el análisis de la correlación lineal, que es cuando voy a ver la relación existente o analizar la relación existente entre dos variables de tipo cuantitativo. Entonces, la teoría de la correlación lineal es el conjunto de procedimientos matemáticos que permiten calcular medidas para saber si es bueno o no el ajustamiento lineal realizado, el grado de relación entre las variables cuantitativas y determinar el porcentaje de la variación de la variable dependiente y que está explicado por el modelo lineal adoptado. Si nosotros habíamos visto en el diagrama de dispersión que teníamos los puntos observados en el mismo. Para cualquier diagrama de dispersión nosotros podemos hallar la ecuación de una recta que explique ese comportamiento, pero puede darse que esa recta no sea el ajustamiento ideal para cada uno. Entonces tenemos casos en los cuales necesitamos saber si el ajuste lineal es bueno o no. Para eso utilizaríamos el coeficiente de correlación. Si observo, yo puedo dibujar una recta en cualquier conjunto de datos. Si observo este que estoy viendo acá arriba, puedo hallar una recta que pase más o menos por el medio del conjunto de observaciones, pero está claramente que hay una relación que no es lineal. Y así para cualquier conjunto de datos. Entonces, los cálculos de correlación nos van a permitir ver cómo es la relación entre dos variables. La covarianza es la primera medida que nos aproxima a la existencia de la relación entre dos variables. Su resultado varía entre más infinito y menos infinito. Este concepto de covarianza lo habíamos visto en propiedades de la varianza de la suma y resta de dos variables. La covarianza mide la relación promedio existente entre dos variables x e y a través de la suma de los productos de los desvíos de ambas variables entre sí. Entonces, yo tengo la variable x e y, tengo sus medias aritméticas, como producto de las diferencias de los desvíos entre los puntos observados empíricos y la media, xy menos x media por y sub i menos y media, así para cada punto observado o cada punto empírico. La fórmula de la covarianza es la sumatoria de los desvíos de x por los desvíos de y sobre n como fórmula definicional, y tenemos la fórmula de trabajo, que es la sumatoria de xy sobre n menos el producto de la media de x por la media de y. Recordemos estas fórmulas porque las vamos a aplicar después en otros coeficientes. ¿Qué desventajas tiene la covarianza? Que está expresada en las unidades de medida de las variables intervinientes. Y aparte, su valor como tal no es representativo de la relación. O sea, si tengo una covarianza que es un valor alto, no implica que haya una fuerte correlación entre las variables. Y si tengo una correlación pequeña, tampoco implica que haya una relación débil entre las variables. Por lo tanto, como tal, no es representativo para poder explicar la relación entre las variables. ¿Qué tipos de correlación podemos tener entre dos variables? Correlación lineal. Tenemos la correlación lineal directa, en la cual cuando crece x, crece el valor de y, o podemos tener una correlación lineal inversa. Crece x, decrece y. Estas rectas que están representadas acá son la recta de y en función de x que calculamos a través del método de ajustamiento de Gauss, y la recta espejo, que es x en función de y.
y podemos tener una correlación lineal nula. En la correlación lineal directa, lo que significa el crecimiento de una de las variables le corresponde un crecimiento de la otra. En el caso 2, la lineal inversa, el crecimiento de una variable le corresponde el decrecimiento de la otra. Y en la correlación lineal inexistente implica que no hay relación lineal entre las variables, pero que podría llegar a haber otro tipo de relación no lineal. Los casos extremos, que son poco frecuentes desde el punto de vista real o punto de vista observado empírico, la correlación lineal perfecta, directa o inversa, es aquella donde todos los puntos del diagrama de dispersión se encuentran perfectamente alineados y por consiguiente coinciden las dos rectas y en función de x y x en función de y. Serían estos dos casos presentes en estos gráficos. El coeficiente de correlación lineal mide en forma directa el grado de relación lineal entre las variables xy e y sub i, y en forma indirecta si el ajustamiento lineal es o no es bueno. Disponemos de tres formas para calcular el coeficiente de correlación lineal R. Las tres formas son la fórmula de los momentos, como producto de las pendientes y a partir de las variaciones. La fórmula de los momentos responde a la fórmula de la covarianza de xy sobre el producto del desvío de x por el desvío de y. Como producto de las pendientes responde a la raíz cuadrada del producto de las pendientes b1 y b2, que son las pendientes de las rectas de y en función de x y b2 de x en función de y. Y a partir de las variaciones, como la raíz cuadrada de la variación explicada sobre la variación total. Estas tres fórmulas arrojan el mismo resultado, vamos a ver que son las mismas, pero a partir de ello vamos a ir sacando conclusiones de cómo podemos analizar el coeficiente de correlación lineal. El coeficiente de correlación a través de la fórmula de los momentos tiene la expresión definicional que es la covarianza de xy sobre el producto de los desvíos de x por el desvío de y. Como fórmula definicional. En expresión algebraica, la covarianza, habíamos dicho, es la sumatoria del producto de los desvíos de x por y sobre la fórmula, por supuesto, del desvío estándar de x y el desvío estándar de y. Como tal, podemos tener la fórmula de trabajo que hace más sencillo su cálculo. La fórmula de trabajo sería la que estamos observando aquí, que ya la habíamos desarrollado, y podríamos trabajar con la fórmula abreviada, la cual reduce bastante el tamaño de la expresión algebraica que trabajamos. La fórmula abreviada responde a la transformación de x y de y en sus valores centrados. Entonces habíamos llamado como x chica a la variable x centrada, que resulta de xy menos x media, y como y chica a y sub i menos la media de y. Entonces podemos representar cada una de estas observaciones como la fórmula abreviada, y el coeficiente R a través de la fórmula de los momentos que quedaría representada de esta forma, con esta expresión. Con esta expresión podemos llegar a calcular el coeficiente de correlación para el ejercicio que veníamos desarrollando desde ajustamiento lineal. Tengo las edades de los compradores y los precios de los vehículos. Para poder calcular el coeficiente R necesito tener algunas columnas extras. Una sería xy por y sub i, necesitaría xy al cuadrado, necesitaría y sub i al cuadrado, y tendría los cálculos de la media de x y la media de y, que ya las tengo. Entonces completo el cuadro y con estos valores podría calcular el coeficiente de correlación a través de la fórmula de los momentos, y voy a llegar a un coeficiente R que resulta de la aplicación algebraica de esos valores, y voy a llegar al valor de
0,8908 más 0,8908. Este valor ya vamos a analizar qué es lo que me representa como coeficiente. Ya podría decir de que es positivo y de que es un número cercano a 1, 0,89. ¿Sí? Después veremos en el cuadro para ver cómo podemos analizarlo. Entonces llegué al coeficiente de correlación R a través de la fórmula de los momentos. 0,89, recuerden. Vamos a ver ahora el coeficiente de correlación como producto de las pendientes. Como producto de las pendientes, nosotros teníamos en el cálculo del ajustamiento lineal por el método abreviado que B'1, que era la pendiente, resultaba de el producto de la sumatoria de x chicas por y sub i sobre la sumatoria de x centrada al cuadrado. Sabemos que la y centrada es igual a y sub i menos y media, por lo tanto puedo reemplazar y sub i por y centrada más y media. Si hago este desarrollo en la expresión de B'1, que también sabemos que es igual a la pendiente de la variable original sin centrar, entonces voy a llegar a que la pendiente B1 es sumatoria de xy por y sub i sobre la sumatoria de xy, todo variable centrada. De la misma forma puedo llegar a la pendiente de la recta de y en función de x, entonces, perdón, de x en función de y. Entonces llego a esta ecuación de B2. Si hago el producto de B1 por B2, que resulta de esta expresión por esta expresión, escritas de esta forma, sería la sumatoria de x centrada, que es xy menos x media, por y sub i menos y media al cuadrado, doble producto, sobre los cuadrados de las centradas de x e y, que sería lo mismo que el coeficiente de correlación elevado al cuadrado. Por lo tanto, el coeficiente de correlación R sería igual a la raíz cuadrada del producto de B1 por B2, más menos dependiendo, ya vamos a ver qué valores. ¿Qué conclusiones podemos sacar a través de este cálculo? Que las pendientes de las rectas de ajustamiento B1 y B2 tienen el mismo signo, las cuales las hace crecientes o decrecientes simultáneamente, o ambas son nulas. De lo contrario, R no podría ser calculado. El signo del coeficiente de correlación es, por convención, similar al de las pendientes, o sea, si la relación es directa, B1 y B2 son positivos, el signo de R será positivo. Si la relación es inversa, o sea, B1 y B2 tienen pendiente negativa, el signo de R será negativo. Vamos a calcular el coeficiente R para el mismo ejemplo que veníamos trabajando, que es las edades y el precio de los vehículos, a través del coeficiente R. En el ejemplo de la concesionaria, las edades y los precios, cuando hallamos la ecuación de la recta por el método de mínimos cuadrados de y en función de x, llegamos a esta ecuación de la recta. Y de x en función de y, llegamos a esta ecuación de la recta. Si aplico la fórmula del coeficiente R a través del producto de las pendientes, voy a ver que es la raíz de 1,1328 por 0,7005, que son las pendientes B1 y B2. Y esto llega al mismo resultado que habíamos visto a través de la fórmula de los momentos, más 0,89. Como B1 es positivo y B2 es positivo, el signo de R es positivo. Vamos a ir ahora al cálculo del coeficiente R a través de las variaciones, que era el tercer tipo de cálculo que habíamos mencionado. En este gráfico tenemos XJ y J, un punto empírico observado, y sub J es el punto empírico, y media es la media de la variable y estimado sub J es el valor estimado de y, este punto que está acá, a través
de la recta de ajuste para el valor de XJ. Vamos a llamar variación total a la distancia que hay entre el punto observado, IJ, y la media de I. Y vamos a llamar variación explicada a la distancia que hay entre el punto estimado o teórico por la recta de ajuste y la media de I, como variación explicada. Y como variación no explicada vamos a definir a la distancia que hay entre el valor observado o empírico I sub J y el valor estimado o teórico de sub J. Entonces, se pueden observar desvíos que llamaremos variaciones: variación total, variación explicada y variación no explicada respectivamente. La variación total es la sumatoria de los desvíos al cuadrado entre los puntos empíricos I sub I y la media aritmética, o sea, representado a través de esta expresión. Si dividimos a la variación total por n, vamos a obtener la varianza de I, que es lo que nosotros ya conocemos como varianza de una variable. Y la raíz cuadrada de la varianza va a ser el desvío estándar de la variable I. La variación explicada resulta de la sumatoria de los desvíos al cuadrado entre los puntos teóricos I sub I y la media aritmética. O sea, lo puedo representar a través de esta expresión a la variación explicada. Se denomina así porque en su cálculo intervienen los puntos teóricos, los I estimados o pronosticados, cuya disposición en el diagrama de dispersión está explicado por el modelo lineal hallado. La variación no explicada es la sumatoria de los desvíos al cuadrado entre los puntos empíricos u observados I sub I y los teóricos, dados por las rectas de ajustamiento. Lo podemos hacer a través de esta expresión, la sumatoria de I sub I menos los I estimados al cuadrado. Si dividimos por n, vamos a obtener S cuadrado de I en X, que a esto se lo conoce como la varianza del estimador de I en X. Y esta varianza mide cómo se alejan los puntos del diagrama de dispersión respecto de la media dinámica, que es la recta de ajustamiento hallada. La raíz cuadrada de la varianza del estimador de I en X se lo conoce como error estándar del estimador. Se denomina así porque en el cálculo intervienen los puntos empíricos y es la parte del diagrama de dispersión que no está explicado por el modelo lineal. Entonces tenemos la variación total, la variación explicada y la variación no explicada. Si observamos en el diagrama, el desvío estándar de I son los desvíos que hay de las observaciones respecto de su media aritmética. En cambio, el error estándar del estimador, que es la raíz cuadrada de la varianza de I en X, es la distancia que hay entre los puntos observados y la media dinámica, que es la recta de ajuste con la cual estamos trabajando. Este sería lo que representa el error estándar del estimador. Observando las variaciones podemos verificar. Las tres son positivas, porque son todas calculadas como suma de desvíos al cuadrado. No pueden tener valores negativos. La variación explicada y la variación no explicada pueden ser nulas. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Cuando los puntos teóricos coinciden con la media aritmética de I, en el primer caso, la variación explicada puede ser 0 cuando los puntos teóricos coinciden con la media aritmética de I. Y la variación no explicada puede ser nula cuando los puntos observados o empíricos coinciden con los puntos teóricos de la recta de ajuste. En este caso, en este segundo caso, es la relación perfecta, los puntos observados se encuentran sobre la recta de ajuste. Por consiguiente, la variación total mayor que 0 y la variación explicada y la variación no explicada pueden ser mayores o iguales a 0. La variación total es igual a la variación explicada más la variación no explicada. Variación total es punto observado menos la media. Si a esto le sumo y le resto el I estimado a través de la ecuación de la recta, puedo armar esta expresión. Si a esto lo elevo al cuadrado y hago el desarrollo,
Llego a esta ecuación y veo que la última sumatoria es igual a 0 por las propiedades de las ecuaciones de Gauss, por lo tanto se anula y entonces queda que la variación total es igual a la variación explicada, que es esta expresión, y más la variación no explicada, que es esta expresión. Las variaciones pueden ser calculadas en forma particular e independiente. Vamos a ver cada una de ellas. Habíamos dicho que la variación no explicada es la sumatoria de los valores empíricos menos el valor estimado a través de la recta. Si reemplazo la ecuación del valor de y estimado por la ecuación de la recta que lo estima, sería A1 menos B1 por X sub I al cuadrado. Realizando operaciones algebraicas y aplicando la propiedad de las ecuaciones normales de Gauss, queda que la variación no explicada responde a esta expresión. Si trabajamos con la variable centrada, lo que podemos hacer es reducir el tamaño de esta expresión. Si por ejemplo trabajo con la variable centrada ahí, esta sumatoria quedaría anulada. Entonces la variación no explicada sería igual a la sumatoria de i al cuadrado menos b1 por la sumatoria de ix. Para calcular la variación no explicada vamos a partir de la relación que la variación total es igual a la variación explicada más la no explicada. Entonces podemos ver que la variación explicada es igual a la variación total menos la variación no explicada. La variable centrada y sub i menos lo que obtuvimos como expresión de la variación no explicada, voy a llegar a esta expresión para el cálculo de la variación explicada. Y veo que la sumatoria de i al cuadrado menos la sumatoria de i al cuadrado se anula, por lo tanto, trabajando con la variable centrada, la variación explicada resulta como b1 por la sumatoria de i por xi. Recordemos esta ecuación, esta expresión para hallar la variación explicada. b1 por la sumatoria de i sub i por xi. Si lo hago con la variable sin centrar, esta es la ecuación para hallar la variación explicada. Vamos a calcular ahora el coeficiente de correlación a partir de las variaciones que estuvimos viendo. La fórmula R se puede deducir a partir de las variaciones. Y en función de lo que estuvimos desarrollando y recordando además que B1, la pendiente de la recta de y en función de x, responde a esta expresión con las variables centradas, y B2 de x en función de y responde a esta expresión para variable centrada, y también recordando la fórmula de los momentos por el método abreviado de cálculo, que era la sumatoria de xi por i sub i al cuadrado sobre la sumatoria de xi al cuadrado por la sumatoria de i al cuadrado, a partir de esto podemos llegar a ver que llegamos a esta expresión. Y si recuerdan, esta expresión que está en el denominador era la expresión de la variación explicada con la variable centrada, y esta expresión que está aquí abajo representa la variación total de la variable. Por lo tanto, si reemplazamos adecuadamente, vamos a ver que r cuadrado va a ser igual a la variación explicada sobre la variación total. Por lo tanto, el coeficiente de correlación r va a ser igual a la raíz de la variación explicada sobre la variación total. Vamos a trabajar con el ejemplo de la concesionaria, con las edades y el precio de los vehículos a través de las variaciones. Tengo las fórmulas para hallar las variaciones explicadas, no explicada y total. Tendría que hallar algunas columnas, y sub i al cuadrado, x por i, y a partir de ello construir y hallar las variaciones. Aplico la fórmula original de la variación explicada sin la variable centrada y llego a que la variación explicada es 812,9505. Hallo la variación no explicada también a través de la fórmula que habíamos visto en las
presentaciones anteriores y voy a llegar a que es 212,3785. Si sumo ambas variaciones, llego a la variación total, que es 1025,329. Con estos datos podría llegar a calcular R cuadrado como el cociente entre la variación explicada, 812,9505 sobre 1025,329, y me da 0,7929. Si hallo la raíz cuadrada de este valor, llego a que el coeficiente de correlación es 0,89, que es el mismo que habíamos obtenido a través de la fórmula de los momentos y a través de la fórmula del producto de las pendientes. La relación entre el precio de los autos y la edad de los compradores es buena. El coeficiente de correlación R cuadrado me dice que el 79,29% de la variación total es explicada por el modelo. Es un poco anticipada ahora la conclusión, pero ya vamos a ver de dónde obtenemos estos valores. Ya vamos a ir cerrando el tema de qué explica el coeficiente de correlación. Puedo observar, si yo calculo todos los desvíos de las observaciones respecto de su media aritmética y elevo al cuadrado, y hallo todos estos desvíos, que sería lo que nosotros vemos como variación total, y hago la sumatoria, puedo observar que coincide con lo que habíamos visto como sumatoria de las variación explicadas y variación no explicada. Con esto podemos realizar los ejercicios 16 y 17 de la guía de trabajos prácticos. Y ahora vamos a continuar con algunas conclusiones extras respecto de este cálculo del coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación, ¿cuáles son los valores límites? La fórmula de R a través de las variaciones nos permite extraer algunas conclusiones. Conociendo que la variación total es la suma de las variaciones y que pueden ser positivas o nulas, podemos ver que si la variación no explicada es igual a 0, quiere decir que la variación explicada es igual a la variación total. Por lo tanto, R cuadrado va a ser igual a 1 y R igual a más menos 1. Si por el contrario la variación explicada es igual a 0, quiere decir que la variación no explicada es igual a la variación total. Por lo tanto, R cuadrado va a ser 0 y R va a ser igual a 0. Cuando R es igual a más 1, todos los puntos empíricos coinciden con la recta de ajuste en forma directa. La variación no explicada es 0. Entonces, reitero, los puntos empíricos coinciden con los puntos teóricos de la recta de ajuste. Lo mismo se presenta en el caso de que R sea igual a menos 1, nada más que ahora es con una relación inversa, pero todos los puntos empíricos se encuentran sobre la recta de ajuste. Cuando R es igual a 0, la variación explicada es 0. Por lo tanto, las rectas de ajuste de X en función de Y e Y en función de X coinciden con sus respectivas medias aritméticas. Y acá es donde decimos que no hay relación lineal estadística entre estas variables. La correlación lineal es nula y las rectas de ajuste se cruzan a 90 grados, cuando esto es exactamente igual a 0, el coeficiente de correlación. De todo esto podemos deducir que el coeficiente de correlación varía entre menos 1 y más 1, y el coeficiente R cuadrado varía entre 0 y más 1. El coeficiente de determinación indica cuál es la proporción de la variación total que se encuentra explicado por el modelo aplicado en un ajustamiento lineal. Se lo denomina como R cuadrado. Se calcula dividiendo la variación explicada sobre variación total y se puede expresar en porcentaje al multiplicarlo por 100. Es un indicador objetivo para determinar qué porcentaje de la variación total está explicado por el modelo lineal. Como orientación para analizar R y R cuadrado, podemos hacer un cuadro. Vuelvo a reiterar, esto es como simple orientación, en el sentido de decir cuánto vale R
¿cuánto valdría r cuadrado? Si r vale 0,90, r cuadrado es 0,81 y expresado en porcentaje sería 81%. Esto que estoy viendo en esta primera fila se corresponde a todos los mismos valores. En este caso, si está entre estos valores r o r cuadrado está entre esto, 81% y 100%, la calidad del ajuste lineal es muy bueno. Convención u orientación sencillamente. Si está entre 0,80 y 90, 0,90R, vamos a decir que la relación lineal es buena. Y así sucesivamente con los siguientes valores del cuadro a modo orientativo, como para, una vez que tengo calculado el coeficiente de correlación o el coeficiente de determinación, poder explicar cómo es la relación lineal entre las variables. Conclusiones. La existencia de dependencia estadística entre dos variables implica que entre ellas existe algún grado de correlación, pero la inversa no es cierta. O sea, si hay dependencia estadística entre dos variables, existe algún grado de correlación, pero que exista un grado de correlación no implica que haya una dependencia estadística entre las variables. Cuando R es igual a 0, el coeficiente que terminamos de calcular, indica que las variables bajo estudio no tienen correlación lineal. Las variables bajo estudio son linealmente independientes. O sea, no es conveniente explicarlo a través de la ecuación de una recta. Sin embargo, entre las variables puede existir algún tipo de correlación que sea no lineal, potencial, logarítmica, etc. Con respecto a la cuarta propiedad de la suma o resta de variables, cuando vimos en medidas de dispersión, habíamos visto que si sumábamos dos variables x más y, era igual a la suma de las varianzas más dos veces la covarianza. Y si restábamos dos variables x e y, el resultado era la suma de las varianzas de x más y menos dos veces la covarianza. Y si recordamos, R es igual a la covarianza de x y sobre el producto de los desvíos de x por el desvío de y. Podemos efectuar tranquilamente el siguiente análisis. Si las variables son linealmente independientes, R es igual a 0. Este resultado se presenta únicamente cuando la covarianza de x e y es igual a 0. Eso quiere decir que la varianza de la suma de las variables es igual a la suma de las varianzas y la varianza de la resta de dos variables es igual a la suma de las varianzas. Por lo tanto, cuando dos variables x e y son linealmente independientes, la varianza de su suma o de su diferencia es siempre igual a la suma de sus respectivas varianzas. Bueno, y con esto concluimos la unidad de correlación lineal. En la próxima vamos a ver el tema de ajustamiento no lineal entre dos variables. Hasta luego.